Peruzen, el mundo holístico en un solo lugar. Peruzen es una plataforma online de terapias alternativas y complementarias. Nos dedicamos a la difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí podrás interiorizarte sobre Reiki, registros akáshicos, limpiezas energéticas, canalizaciones, numerología, meditación, yoga, psicología positiva, chamanismo, numerología y mucho más. Nos interesa que profundices en el autoconocimiento y aprendas de manera profesional diversas técnicas. Te ofrecemos congresos gratuitos, formaciones profesionales, cursos y talleres, programación en vivo. Visita nuestra página web www.peruzen.org y encuéntranos en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría ser parte de la programación en vivo de Peruzen? Date a conocer en nuestra plataforma a nivel nacional e internacional. Peruzen, el mundo holístico en un solo lugar. Tú también puedes tener un espacio en vivo y darte a conocer en la comunidad holística más grande de habla hispana. Contáctate con nosotros al +51 98 015 45 80. Te esperamos. Bienvenidas, bienvenidos a Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Peruzen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar que nos miren y que estén compartiendo con nosotros. Mi nombre es Silvia Magariños y bueno, estamos aquí hoy para conversar una vez más de, bueno, lo que nos pasa, lo que es la vida misma y cómo de alguna forma esto nos puede ayudar a autoconocernos, a mirar más profundo y tener mecanismos y herramientas para aquello que no nos es tan fácil como saber para poderlo enfrentar y mirar de una manera diferente. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con los órdenes del amor, que es algo que se trabaja desde las constelaciones familiares y bueno, tanto Silvi en el trabajo en la consulta individual o en los grupos con constelaciones y también desde mi lugar en la consulta individual, en lo terapéutico, es algo que por supuesto tenemos muy en cuenta y sabemos que atraviesa cualquier proceso, se trabaje o no se trabaje con constelaciones, ¿verdad? Totalmente, es sistémico. Y Totalmente. desde el lado que lo mires, desde el lado ya sea de las constelaciones familiares, ¿por qué tiene muchísima preponderancia este tema? Porque, bueno, Bert Hellinger, que fue quien trajo a la luz esta herramienta, fue en donde se basó, ¿no? En lo que ella dijo desde algún lugar, todo lo que nosotros, en todo tipo de relación, haya sido como haya podido ser cualquier situación humana, tiene que ver con el amor, ¿sí? Y el amor está siempre presente, aún en aquellas situaciones donde nosotros decimos, esto puede ser por amor, algo que no podemos comprenderlo como amor. Y lo que él decía es, sí, el amor siempre está, pero antes del amor está el orden. Y cuando nosotros en la vida nos vamos desordenando, que ahora vamos a hablar con Silvia de qué se trata esto, nos vamos desordenando, el amor está, pero no permitimos fluir sanamente, ¿sí? Entonces es importante conocer estos tres órdenes que ahora vamos a hablar para poder de a poquito irnos dando cuenta en qué nos estamos desordenando para evitarlo y permitir que ese amor fluya sanamente. Mm. Tanto Silvia como yo lo trabajamos desde dos lugares, diferentes tal vez y absolutamente complementarios, ¿sí? Porque desde el lugar de las constelaciones nos permite ver el origen de cualquier
situación que no nos permite fluir en la vida. Y desde el lado de la psicología más tradicional, como Silvia lo trabaja, apoyada también en lo sistémico, puede permitirle seguir adelante en cómo, una vez que conocemos el origen, poder tomar ese origen para seguir trabajando de qué manera solucionar esto que no nos permite sanar. Es así, ¿verdad, Silvia? Totalmente, totalmente. Y si bien son, digamos, leyes simples, ¿no? Los enunciados parecen muy simples, no es tan sencillo o simple llevarlo a lo cotidiano. Sin embargo, Ex- creo que la mayoría de las situaciones de consulta tienen que ver con que hay algún desorden en alguno de estos tres niveles. Exacto. Y les cuento un poquito cómo nació esto, brevemente, ¿sí? Resulta que en un momento determinado, Bert Hellinger, alemán, vivía en Alemania, momentos muy difíciles de toda Europa, tremendamente duros, y en un momento él fue como misionero, porque era filósofo, terapeuta, siempre muy inmiscuido con todo lo que tuviera que ver con autoconocimiento, de la parte psicológica, de la parte emocional, desde la parte de que más allá de que somos un cuerpo, todos sabemos y somos conscientes que sentimos emociones, que tenemos pensamientos, y empezó este cuestionamiento también desde algún lado de que si bien la ciencia venía ya desde aquel entonces teniendo grandes avances del lado físico, fisiológico, ¿qué pasaba con lo demás, no? Que sentimos y que pensamos, ¿no? Entonces, había grandes avances en la parte de herencia genética desde el cuerpo, pero ¿por qué no? Los genes van a decir, o porque sí, eh, traigo solo la parte de cuerpo, ¿no? No heredo solo cuerpo, ¿sí? En mí también están, ¿verdad? Las emociones heredadas y también los pensamientos. Y en base a eso voy a responder a mi entorno también de acuerdo a cómo me recibe. Entonces, en un momento determinado, Hellinger como misionero se fue a África a trabajar con una tribu, los zulúes, una tribu absolutamente primitiva del siglo pasado, donde como gran observador, empezó a analizar y a tratar de interpretar cómo podría ser una tribu tan primitiva, sin embargo, pudiera vivir en una paz desconocida para el Occidente y más en el siglo pasado, ¿no? En las guerras y todo lo que pueda haber sucedido. Siglo pasado, sí, siglo pasado en general. Entonces, ¿qué empieza a observar? Que sucedían tres cosas que eran bien diferentes a lo que estábamos o se vivía en ese momento en el resto del mundo, que llevaban a tener una paz muy particular, a pesar de ser una tribu absolutamente primitiva, ¿no? Y él le llamó las tres cosas que pudo observar los tres órdenes del amor, ¿sí? Que nosotros desordenamos. El primer orden que en esa tribu se mantenía como tal era el orden de pertenencia. ¿Qué decía el orden de pertenencia? ¿O qué dice el orden de pertenencia? Todos tienen derecho a pertenecer al clan, ¿sí? En esas tribus, por más que alguien procediera fuera de las normas o lo que fueran leyes de la tribu, no dejaba de pertenecer. Tomarían sus medidas que fueran, pero no dejaba de pertenecer, ¿sí? Todos quienes nos tuvieron antes que nosotros y fueron necesarios para que hoy estemos aquí, tienen derecho a pertenecer. Me hayan contado lo que me hayan contado, hayan hecho lo que hayan hecho, si no hubiera estado, yo hoy no estaba acá. Y esto es muy importante, ¿sí? Poder considerar a todo lo que haya sucedido antes como algo que va a ser información que yo traigo en mí y que necesita ser vista, ¿sí? ¿Por qué? Vista y tomada por mí, porque si no yo no estaría acá, ¿sí? Simplemente por el hecho de que le debo la vida. Esto es todo lo que les digo. Hayan sido como hayan podido ser. El segundo orden habla de orden de jerarquía, que también Silvia ahora después vamos a comentar y va seguro a comentar
trastornos y cuántas situaciones dificilísimas nos provoca este orden desordenado. ¿Qué dice este orden? El que llegó primero está primero. Y nosotros, por amor desordenado, muchas veces, y por amor ciego, por ejemplo, hacia nuestros padres, nos sentimos más grandes que nuestros padres. Desde algún lugar cuidamos, y no, esto no quiere decir dejar de querer, pero cuidar como más grandes a nuestros padres, ¿no? Y en ese tomar ese rol de una jerarquía desordenada, me cargo con un peso que yo como chiquita, que voy a hacer aunque tenga 80 años y mis padres 100, para ellos, yo en rol de jerarquía soy más chica, no puedo cargar, ¿no? Y entonces empiezo a sentir cosas que no sé por qué me pasan. Y el tercer orden es el orden del equilibrio entre el dar y recibir, ¿sí? En toda relación que no se da el equilibrio, si salvo una excepción que ahora vamos a hablar, en toda relación que ese equilibrio no se da, hay pesares en esa relación, ¿sí? Menos en la relación padres e hijos, decía Hellinger, ¿sí? Que la relación padres e hijos es los padres dan y los hijos reciben, ¿sí? Y esto también es algo que alteramos muchísimo, porque por un amor ciego muchas veces intentamos toda la vida tratar de compensar este equilibrio. ¿Y cómo hacemos para compensar este equilibrio cuando sabemos que los padres nos dieron la vida? No tenemos manera. Entonces los padres dan y los hijos recibimos. Y lo que sí volcamos es todo nuestro amor, pero ordenadamente, sin esperar conseguir el equilibrio. Y qué ¿Sí? importante es, Entonces, Silvia, ¿qué tenemos ahí? Ujú. no, yendo de atrás para adelante, ¿no? Tomando este último, el equilibrio entre el dar y recibir. Y qué importante es entender esto de que en la relación con los padres es la única relación donde se da ese desequilibrio y que está bien que eso sea así, que en realidad está bien que tomemos de nuestros padres porque no es posible devolver lo que nos dieron, que es lo más grande que podemos tener, que es la vida. Entonces, el poder, a veces el que las personas puedan entender eso, porque muchas veces hay personas que viven la vida tratando de devolverle a los padres algo y es infinito porque no es posible, ¿no? Y en realidad entender que la mejor manera de honrar esa vida que me dieron mis padres es vivir mi propia vida y continuar, ¿no? Mi camino y continuar hacia adelante. eh, Ese proceso de ese entendimiento muchas veces es el punto que hay que sanar, lo que hay que lograr sanar para que la persona no se quede mirando en esto de la dirección, ¿no? No se quede mirando a los padres, sino que pueda ver hacia adelante y caminar su propia vida. Porque muchas veces pasa esto, yo lo veo mucho en las consultas de, no, porque mis padres todo lo que hicieron y yo quiero, bueno, en realidad es tomar, agradecer y honrar eso que mis padres me dieron, ¿no? Y entender Exacto. eso, o sea, entenderlo de verdad profundamente, es muchas veces el movimiento que hay que hacer. Claro, es el movimiento sanador, exactamente, porque en general cuando esto sucede, y esto es histórico, porque incluso bueno, tal vez hoy en algunas tradiciones que no es Bueno, se va toda quedando. una vida, Ah, se había ¿no? Y trancado hay que, recién, Silvi. Capaz que volví a repetir lo último porque se trancó un poquito ahí. bien, no, que decía, y qué importante, si será importante, porque históricamente incluso, ¿sí? Hoy esperemos que muchas se haya superado y lo vivimos, pero en muchos lugares aún no, ¿no? Históricamente, muchas veces se elegía la persona que iba a estar destinada en el momento que naciera para cuidar a sus padres para Claro, siempre, claro. ¿no? Entonces no vivía su vida, era imposible. Sí, sí, sí. Bueno, esas cuestiones culturales o de tradiciones, ¿no? Bueno, a veces
uno empieza a ver y cuando empieza a mirar hacia atrás, ¿no? Viendo en el genograma, viendo el sistema familiar, ampliándolo y mirando hacia atrás. A veces son cuestiones que se han repetido dentro de la familia, que hay una hija que queda cuidando a los padres y ¿qué pasa? Esa hija está como predeterminada y no tiene su familia o bueno, no vive su propia vida en definitiva, ¿no? Es como que queda en ese lugar entrampada para cuidar a los padres, es como el destino, como si hubiera un destino ahí marcado. Y eso a veces si bien no está dicho muchas veces, pero cuando empezamos a ver hacia atrás, vemos que hay cierta implicancia con alguna tía, ¿no? Alguna tataratía abuela. Hay alguien que estuvo también en ese lugar y que bueno, a veces también tiene que ver con esto de los excluidos, y ahí volvemos al primer punto que es el de la pertenencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando, que a veces sucede, ¿no? Yo trabajo mucho con el genograma, que es el armado, como es como un árbol genealógico, donde vemos otra información aparte de lo que se ve en el árbol genealógico. Pero muchas veces aparecen como huecos de información, o sea, huecos de información que no está, no se sabe sobre la persona o lo que sea. Y bueno, y eso habla mucho también porque seguramente son o situaciones o personas que fueron excluidas del sistema familiar por algo que sucedió, por algún evento o por algo que pasaba, o por una enfermedad o por un destino trágico del cual no se habla. Y bueno, eso es importante que le podamos dar el lugar aunque no sepamos nada, pero que en el caso del genograma, ¿no? Bueno, y en las constelaciones también, tú contarás, que le podamos dar ese lugar a esa persona o ese evento que sucedió y que hizo que esté hoy yo aquí, ¿no? Exactamente, es que es fundamental, porque mientras esté, que justamente es lo que nos trae o nos trae, no, es como cuando nosotros vamos a un médico, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos a un médico? Sí, Cuando nosotros tenemos un síntoma, ¿cómo? cuando estás mal, lo que no se debería hacer en realidad. Claro, exactamente. Es cuando tenemos un síntoma, ¿no? Por ejemplo, nos duele una rodilla, ¿no es cierto? Pero no sabemos por qué. Porque si yo sé que ayer me caí, ¿sí? Y me duele la rodilla hoy, probablemente no vaya a un médico, espero unos días a ver si no se me pasa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El problema es que por eso, ¿qué nos trae el movimiento sistémico, la constelación y de donde lo trabajemos? ¿Sí? Nos permite ver justamente esto, ¿no? El origen. Yo no sé de dónde me viene. Por ejemplo, y bien claramente acá hay una de tantísimas cosas en común que tenemos, lo que tiene que ver trabajo sistémico desde las constelaciones con la terapia tradicional en sus movimientos. Una de las, digamos, diferencias es que nosotros podemos mostrar un origen y por supuesto lo sistémico puede ayudar, pero, y me corregirás tú, Silvia, el psicólogo acompaña en base a ese origen después de una forma terapéutica, más sistemática, en las formas que se considere, para poder trabajar ese síntoma, ¿sí? Pero desde el origen que podemos mirar acá. Y este origen siempre lo encontramos en algo que de alguna forma fue excluido. Puede ser una persona, puede ser una situación, y estas exclusiones secreteadas que en todas las familias hay, esta situación o estas situaciones secreteadas o silenciadas no son porque sí, porque alguien hubiese querido decir no lo cuentan a sus hijos, no lo cuentan a sus nietos. No es por no querer, es porque no pueden, ¿sí? Y no pueden por un enorme dolor contactar otra vez con este dolor, me significaría sentirlo por mí, ¿no? O es porque de alguna forma tuvieron miedo y lo callaron, ¿sí? O tuvieron culpa de algo sucedido y entonces da vergüenza y O a entonces lo veces, callo.
O a veces también, Silvi, creen que es la mejor manera o lo hacen por amor, ¿no? Realmente porque creen que de esa manera van a salvaguardar al otro de esa información y que eso no va a afectar. Y en realidad es entender que las cosas no dichas son las que más afectan, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Esto de el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, es así, es parte, ¿no? Es- Y a veces, muchas veces las personas cuando vienen a terapia dicen, ay, yo no sé si quiero empezar a ver, porque quién sabe con qué me voy a encontrar. Y yo siempre les digo, lo que está ahí y está haciendo ruido. O sea, no te vas a encontrar con nada nuevo, no va, no va a aparecer algo nuevo. Lo que está y está incidiendo hoy. Lo que sí vamos a poder hacer es poder ver esas cosas o poder trabajar en eso para mejorar. O sea, peor no va a ser. Yo siempre planteo, o sea, peor Exacto, de lo que estás ahora no vas a estar, ¿no? A veces hay cosas que hay que atravesar, como, ¿no? Porque muchas veces las personas eligen sufrir y darle vueltas alrededor del dolor. Y en realidad atravesar el dolor es un momento que sí es doloroso, pero termina. El elegir sufrir puede ser infinito, ¿no? Entonces, exactamente. es un proceso y es importante a veces lograr entender eso, que no vas a encontrar nada nuevo. O sea, lo que veas seguramente tiene que ver con algo que ya sucedió, que ya pasó, pero que hoy está incidiendo en lo que te está pasando ahora. Exacto, por eso nosotros decimos que también, viste, cuando todavía yo creo que en este tipo de herramientas psicoterapéutica donde es más difícil de explicar lo que uno siente, lo que uno va a poder sentir o ver sin que se vaya a una falsa situación, como que pudiera ser algo esotérico o algo místico, además que no lo tiene nada de eso, ¿cierto? Es como poder sentir y decir, mira lo que se busca, porque vienen, ¿no? ¿Y qué voy a ver si veo algo de alguien de antes? Que si entonces, y no se trata de esto, ¿no? Se trata de poder sentir, ¿no? ¿Para qué? Sentir siempre para reconciliarme, Mm. siempre para poder reconciliarme con ese pasado en el que yo ya no puedo actuar, porque pasó, salir del hubiera, porque el hubiera no me sirve para nada, porque me quedo en eso, ¿no? Anclado ahí atrás, en ese hubiera, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera hecho esto? Entonces no hubiera pasado. Mm. ¿Cómo sabemos? No pasó, Claro. ¿sí? Siempre decimos, de lo que pasó, aprendo. Ahora, del hubiera, no me sirve para nada, porque no pasó, ¿No? Y pueden ¿no? ser un millón de posibilidades, ¿no? Y sí, y Exacto. bueno, quién sabe, ¿no? Pero creo que el poder entender, y vamos al último punto, que es el de la jerarquía, que antes de terminar, Ujú, que qué importante que es ujú. el entender esto de los que llegaron primero, están primero. ¿No? Que parece una tontera lo que estamos diciendo, pero es así. Y cómo se da ese desorden de a veces ver, yo veo pacientes que es el hermano más chico de la familia y es el que se hace cargo de todos los hermanos y de los padres y de toda la situación, cuando en realidad es el último que llegó. Exacto. Ujú, sí, o por ejemplo, cuando en la relación típico, ¿no? Que además lo normalizamos como bueno, ¿no? Que viene alguien a consultarme y dice, cuando estamos hablando, por ejemplo, de papá y mamá o lo que fuera, y te dice, sí, no, o con mi hija o yo con mi mamá, somos re amigas. Cuando a mí me dicen esta frase nomás, yo digo, no, una mamá y una hija no somos amigas, Mm. ¿sí? Somos mamá e hija. Mi hija me precisa mamá No y una ella es mi amiga. hija, Claro. no amiga. ¿Por qué? A ver, algo tan sencillo como esto. Si yo me considero amiga, ¿sí? De mi hija, ¿no? Lo que va a suceder que como una amiga, yo va a haber momentos en que voy a hacer un montón de comentarios, voy a transmitir un montón de emociones con respecto
a la otra media mitad de mi hija, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Porque eso se hace con una amiga. Yo le cuento, tú me cuentas, nos sentimos mejor. Esa hija carga con un peso, porque ¿qué hace? ¿Con quién elijo? ¿Con la mitad que me está contando mi mamá o con la otra mitad? ¿No? ¿Qué Sí, ¿y está primero? cuántas veces pasa eso de tomar a una hija o un hijo como amigo y contarle cosas que están De mi pasando con su padre, ¿no? pareja, que es el progenitor y a veces son niños? Yo he tenido casos de adultos que a veces me traen esas situaciones de que siendo niños, su mamá, su papá, ¿Mm? los puso en ese lugar de amigo, de no tener con quién hablar. Y ¿qué puede hacer un niño, una niña en esa situación más que hacer alianza con alguno de esos padres Claro, y todo lo que puede cargar, más allá de lo que puede llegar a procesar un niño o una niña, ¿no? Porque quizás siendo adulto uno puede a veces poner cierta distancia, a veces, pero siendo niño, en realidad el niño va a actuar por amor ciego, y se va a colocar en ese lugar, ¿no? En el lugar que lo colocan también. Entonces, qué difícil es eso, ¿no? Esto que vos dijiste, cuando me dicen esas frases y a mí se me hace como un nudito, somos re amigos, bueno, no. Podemos tener un muy buen vínculo, madre, hija, padre, hijo, tener buenos vínculos, pero la jerarquía está. Lo que yo hablo con mi amiga no lo voy a hablar con mi mamá, ni con mi papá, porque no es mi exactamente. Ni amiga los ni mi hijos a la amigo, madre, ni la madre a ni los la hijos. madre ni el padre a los hijos, ¿no? Exacto. Y si no tiene amigos, bueno, hagan terapia. Si no tienen un amigo, o se buscan un amigo, o hacen terapia, o lo escriben en un diario, pero no corresponde a los hijos cargar con eso, ¿no? Lo mismo que cuando, sin querer, porque por supuesto no es por mal, Por ¿no? supuesto, Pero no un hay mala amor intención desordenado, ahí. otra vez, amor desordenado, ¿no? Los usamos en una pareja cuando tiene desavenencias y demás, se olvidan de algo importantísimo, ¿no? Que yo cuando me separo de mi pareja, pero de mis hijos no me separo nunca, Bueno, Silvia, ahí entraste nunca, en un tema que creo que lo vamos a tener que dejar para otro sin programa, duda, sin porque el tema duda. de las separaciones y las familias ensambladas, ¿no? Las familias que a veces vienen con los tuyos, los míos, los nuestros, creo que es otro gran tema que seguramente podemos tratar otro día, porque sí, ahí abrimos. Muy importante, Es, muy importante. Pero dices, con respecto a lo del orden, sí, ¿no? Comprender los grandes son los grandes, ¿sí? Y los chicos son los chicos. Entonces, darle su lugar, como decía Silvia, una preciosa relación, ¿cómo no? Claro que les existen, pero desde ese lugar, somos los padres, ellos son los hijos, o ellos son nuestros padres y nosotros somos los hijos, totalmente, ¿sí? totalmente, Silvi. Bueno, podríamos Bueno, ir charlando como siempre. como siempre, Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, los esperamos. Quería comentar algo importante, importante para contar. Este jueves a las 8 horas Perú, a las 10 horas de Uruguay, voy a estar en el programa Entre Amigos de Perú Zen, charlando un poquito sobre el Congreso de Neurociencias que va a ser el 18 de agosto, en el que voy a estar charlando sobre programación neurolingüística. Así que, bueno, los que quieran, el próximo jueves los esperamos a través de Perú Zen. Y el 18 de agosto vamos a estar en el Congreso, que es totalmente gratuito, así que después les dejamos acá la información para que se puedan inscribir, que hay varios exponentes, hay temas súper interesantes y bueno, es una linda oportunidad, y aprovechar también que es gratuito por la plataforma de Perusen. Así que bueno, y no Silvi. dejen de participar, no dejen de participar porque son experiencias maravillosas que realmente encima, al ser gratuito, Y es no, en no es lo vivo, más. o sea que si las personas quieren hacer preguntas, va a haber mesas redondas con los exponentes, va a estar muy, muy interesante. Así que bueno, Silvi, nos vemos el próximo lunes. Dale, hasta el lunes. Chau, chau. Chao. Para todo el mundo, de norte a sur, pero sé
bienestar. Con mensajes claros te ayuda a avanzar. Equilibrio interno, armonía y más. Con prácticas diarias y profundas, tu vida cambiará. Reducir el mundo holístico en un solo lugar. Crecimiento personal, con amor y pasión, cuidado del planeta, espiritualidad. Con Perucén logras libertad. Perucén, el mundo holístico en un solo lugar. Crecimiento personal, con amor y pasión, cuidado del planeta, espiritualidad.